Y ahora sí. Todos lo conocemos, pero bueno, es X, A, B, C, D, E. Y he hecho la presentación en función de para que vosotros, si alguna vez la necesitáis mirar en un momento puntual, sepáis que también está en este orden, ¿vale? Bueno, los indicadores de calidad de la asistencia hospitalaria que vamos a repasar son la activación del código trauma, o sea, qué criterios fisiológicos o anatómicos harían falta para activarlo, la aplicación de medidas de hemorragias externas de sangrados sanguinantes, ¿vale? Seguro que lo hemos repasado en extremidades. La correcta restricción de la movilidad espinal, sobre todo cervical, la intubación endotraqueal en pacientes con un TCE grave y con un rasgo por debajo de 9, el uso del cinturón pélvico, la sospecha de fractura inestable de pelvis, el uso de ácido hialurónico con sospecha de, o si nos encontramos ante signos de shock hemorrágico. Y por último, la administración de antibióticos, la sospecha de una fractura, bueno, la sospecha no, en caso de una fractura abierta. ¿Vale? Bueno, primeramente el código trauma lo va, como todos sabéis, lo va a activar el médico hospitalario, debería avisar a la centralita, que es el centro de coordinador de urgencias y emergencias, y es la centralita quien tiene que avisar al médico de situación, tiene que avisar también a muchas veces a la UCI de situación, al cirujano, a veces el traumatólogo, según lo que nos encontremos, ¿vale? Y bueno, como siempre está bien hacer una introducción, pues un accidente, o sea, un trauma grave, en la que el paciente que se ha encontrado en un evento traumático y sufra pues, un riesgo vital importante o una pérdida funcional grave. ¿Vale? Y aunque epidemiológicamente cada vez nos encontramos con menos accidentes, sigue siendo la primera causa de mortalidad y discapacidad en menores de 45 años. Y ahora cada vez hay un aviso, que vosotros lo sabéis, en personas mayores con accidentes causales. Bueno, los criterios fisiológicos para activar el trauma grave lo recoge muy bien el trauma revisado, que se evalúa la alteración del estado neurológico de la escala de Glasgow, la inestabilidad hemodinámica y el compromiso respiratorio. Una vez se sumen 12 puntos, se le activa el trauma grave, o también, aunque sean 12 puntos, si el Glasgow está por debajo de 13, ¿vale? Y esto lo hace de manera automática a la tablet del médico, tablet hospitalario, rellenando los datos. Los criterios anatómicos para activar el trauma grave, pues nos podemos encontrar varios que nos van a hacer activarlo, como son las lesiones de alto riesgo, esas fracturas abiertas de largas, amputaciones traumáticas, lesiones penetrantes de cabeza a cuello, lesiones torácicas o abdominales significativas como neumotoras, atención, con un abdomen agudo, lesiones cranioencefálicas o espinales también significativas, como son las fracturas craneales deprimidas, los signos de compresión medular y quemaduras grandes de más del 20% o de menos del 20% por zonas críticas como son la cara, genitales, la mano, los pies, ¿vale? Y bueno, un resumen de la información que hace falta dar a la centralita que nos llegará después a continuación. Después, si tenemos todos los datos del paciente o el nombre, pues mejor, y si no, sexo y edad aproximada, factores de riesgo, mecanismo lesional, lo que ya he dicho, o sea, las lesiones y los criterios fisiológicos anatómicos que nos han hecho activar el código y el soporte especial que se le está dando y más o menos el tiempo estimado de traslado. Aquí es un resumen de lo que he contado, por si hiciera mirar, si hace falta mirarlo en algún momento puntual. Este sería del código trauma per se, sería de una prealerta, ¿vale? Que ahí viene todo lo que he contado ya. Entonces ya con la X nos encontramos eso, con el control de sangrados exterminantes y en este caso pues, vamos a repasar las medidas de control de hemorragias externas en extremidades, ¿no? Debe ser prioritario y debe hacerlo alguien del equipo mientras el resto del equipo siga haciendo la evaluación de ABCD, ¿vale? Y debería hacer las intervenciones, pero debería ser. Quiero intentar con directa, con métodos compresivos, no con el torniquete. Aunque a veces hay que hacer de manera sin intentar compresión manual, en el caso de a la vida, múltiples sangrados en múltiples zonas, no identificamos el punto de sangrado, múltiples víctimas también, hemorragias con problemas críticos en el A, B o C, y un entorno peligroso. Bueno, muchas veces
hacer el torniquete de manera directa. Debe ser una aplicación inmediata, perpendicular, desde la región proximal, y es muy importante anotar el tiempo, porque no puede estar más de 120 minutos sin que haya complicaciones irreversibles y químicas donde se ha puesto el torniquete. Y si es inefectivo, se puede poner un segundo aproximado del primero. En cuanto a la movilidad, o sea, en cuanto a la restricción de la movilidad cervical, tener en cuenta que en todo paciente con un TC importante hay que descartar la lesión cervical. La movilización incompleta la encontramos en el paciente con un glajo por debajo de 15, casi cualquiera, anestesia en las extremidades, dolor central en el cuello, cualquier tipo de focalidad neurológica, y en pacientes inconscientes se debe presumir que hay lesiones en la columna hasta que se demuestre lo contrario, que realmente de manera extrahospitalaria es difícil de confirmar, o sea que hasta que llegue a... ¿Vale? Primero haremos una evaluación para ver los criterios de restricción, luego haremos una movilización per se y luego pues se tendrá que trasladar al paciente, ¿vale? El traumatismo penetrante no está indicada si no hay un trauma contusivo asociada y sin focalidad neurológica, porque demoraría el traslado al hospital y además aumentaría la mortalidad porque empeora la calidad y retrasa las maniobras del RCP. En cuanto a los traumatismos contusos, está indicada siempre que nos encontramos con un bajo nivel de conciencia, con factores de alto riesgo de una escala que voy a explicar a continuación, factores de bajo riesgo o si no cumple. Y tenemos que también evaluar la capacidad del paciente de la rotación cervical a 45 grados. Y también está indicado si tiene cualquiera de los factores de riesgo de lesión torácica o lumbosacral, que ya he dicho antes. Entonces, los criterios de escala canadiense de la columna cervical sería, o sea, estaría indicado sí o sí la restricción en aquellos pacientes con una edad de más de 75 años, con un mecanismo de lesión peligroso, un tráfico, un precipitado, parálisis o parestesias en las extremidades. En los pacientes con factores de bajo riesgo, que es un accidente menor, como una colisión trasera a baja velocidad, si no lo encontramos sentado cuando llegamos, si no lo encontramos que ha deambulado antes de nosotros llegamos, cuando vemos que es una situación menos grave, también habría que activarla si es que no puede, o sea, también habría que hacer la restricción si es que no puede girar la cabeza 45 grados. Y todos estos mismos criterios de cervical se pueden aplicar al resto de la columna. ¿Vale? El método de lesión debería ser, vamos, es el colchón de vacío, porque realmente asegura un mayor grado de confort para el paciente y además deja menor movilidad residual. El tablero espinal deja un poco más, pero bueno, también hay lesiones que a veces no se puede poner el colchón de vacío y hay que poner el tablero espinal. Y aquí está en este cuadrado también resumido las posibilidades de restricción de movilidad espinal. Bueno, pues ya pasamos a la A y la intubación endotraqueal en pacientes con TCE grave. Lo primero que hay que hacer es, si se ha puesto el collarín cervical, pues retirarlo, pero manteniendo un control bimanual y riguroso de la zona cervical. Y obviamente no se puede hacer tensión ni nada de eso. Hasta que en el hospital. Entonces, en pacientes inconscientes, como ya he dicho, se debe asumir que hay una lesión en la columna y tenemos que comprobar el nivel de conciencia con la prueba de Glasgow, que todos lo conocemos, la he puesto aquí también, por si acaso, y ya sabemos que evaluar la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Por debajo de 9 va a ser un paciente con un nivel de conciencia ya comprometido, ¿vale? Entonces, si nos encontramos con una persona con un Glasgow por debajo de 9, igual o por debajo de 9, o en una paciente con apnea o con respiraciones de menos de 6 por minuto, o que está saturando por debajo del 90%, tenemos que intubar. Ya digo, tenemos que tener muy en cuenta que no se debe extender, que se debe seguir haciendo el control como si fuera un collarín, pero bimanual. Y bueno, se debe preoxigenar al paciente, se debe hacer una secuencia de intubación rápida, porque no podemos garantizar el ayuno. Todo esto debe ser ya con el paciente monitorizado y demás para que esté bien durante el procedimiento y que después de intubado todo ha salido bien.
La normoventilación sería el método de elección y si la secuencia de intubación repetida falla o no podemos, se podría también poner un dispositivo supraglótico. Y bueno, en el medio hospitalar debería siempre haber un microscopio, un set de intubación, un set eléctrico tiroidectomía y el algoritmo para el manejo de la vía aérea difícil, porque se supone que muchos traumas graves van a tener una vía aérea difícil. Vale, el uso del cinturón pélvico lo tendremos que ya vamos por la C, por el control circulatorio, ¿no? De posible shock, ¿vale? Y estará indicado en aquellos casos que veamos una posible fractura de pelvis y de sangrado activo. Entonces, se utiliza para reducir la hemorragia y el dolor, sobre todo va a ser más frecuente utilizarlo en pacientes que han sufrido un mecanismo de alta, traumatismo de alta energía y se debe explorar únicamente una vez, porque todo el movimiento que le demos, si lo exploramos varias veces, pues puede aumentar el riesgo de la hemorragia y mover algún coágulo. ¿Vale? La indicación sería ante una asimetría pélvica que se vea, vamos, significativa, ante una inestabilidad hemodinámica que puede estar encontrándose ante el shock o un mecanismo lesional que ya he dicho, o de alta energía. La colocación, pues se debe retirar la ropa, medir el tamaño, cortar la medida, ajustarlo y unirle las rodillas al paciente. Y la retirada, pues ya será en el medio hospitalario, una vez se confirme que no hay fractura o que si hay fractura se retire en el quirófano. En cuanto al uso de anticonceptivo de ácido tranexámico en casos de shock hemorrágico, pues es muy importante repasar esta parte, ya que la causa más frecuente de inestabilidad hemodinámica del trauma grave es el shock hemorrágico hipovolémico, claro. Entonces, el índice de shock, para ver si lo estamos encontrando efectivamente en este caso, la gente menos experimentada, eh, pues está con la frecuencia cardíaca entre la tensión arterial sistólica y si da por encima de 1, pues efectivamente nos encontramos posiblemente un shock en la inestabilidad hemodinámica importante. Debe en las primeras 3 horas y aquí he puesto la administración de las dosis que se administran, que sería 1 gramo 100 mililitros de suero salino en 10 minutos y luego una perfusión durante 8 horas. Lo puse también por si les falta alguien mirarlo en un momento puntual. Y luego la administración de antibióticos en caso de una fractura abierta también se debería asegurar en la primera hora de asistencia de pronto porque mejora mucho la evolución y el pronóstico de la fractura, ¿no? Y en este caso, pues, la primera elección serían las cefalosporinas, que yo sé que en la ambulancia hay se debería poner 2 gramos intravenosos. En aquellas fracturas muy sucias, y ponía que se podía poner penicilina, agua, aminoácidos, comenta José Luis que eso no el swab que se, o el de que es por ahora. Y bueno, pues el código trauma es un proceso tiempo dependiente, cuyos pasos más importantes y fundamentales para que el paciente salga adelante son el nivel hospitalario. Todos los indicadores de calidad, como un 7, se dice pronto, y su correcta aplicación mejorará muchísimo el pronóstico del paciente de trauma grave y reducir los tiempos de respuesta, pues beneficia a muchísimos pacientes, por supuesto. Y esta diapositiva es un resumen de todo lo que hemos dado para mirarlo también en un momento puntual si lo hemos hecho todo o no. ¿No? O sea, la activación del código trauma en pacientes que cumplan dichos criterios, cómo va la situación de swap, del DQ al coordinador y a observación en la UCI. Luego la aplicación, como ya he dicho, del control hemorrágico con presión o vendaje con torniquete en pacientes con deseo, bajo nivel de conciencia, que se debe asumir el daño neurológico y por supuesto, esta, debe ser en aquellos traumatismos que cumplan los factores de riesgo de la escala canadiense, y o la incapacidad de la rotación cervical, la intubación en pacientes con TC grave con un Glasgow por debajo de 9, pues se debe hacer eso, la oxigenación y una secuencia de intubación rápida, el uso de cinturón pélvico si es que nos encontramos una asimetría pélvica, un shock hemorrágico o un mecanismo de alta energía, el uso de ácido tranexámico, nuevamente hay las dosis en las primeras horas si vemos que se encuentra el paciente en un shock hemorrágico, y la administración de antibióticos en la primera hora de asistencia si hemos encontrado una fractura abierta.
y listo.